gozo estar aquí todos juntos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Eddie, soy uno de los pastores de la iglesia y de verdad que es un gozo estar aquí todos juntos para escuchar al Señor, para alabarle y darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Hemos estado ya en esta serie del Evangelio de Marcos por un buen tiempo. Y hoy seguiremos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 30 al 44. Marcos, capítulo 6, del 30 al 44. Voy a leer el texto y luego haremos una breve oración. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades. Y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, los discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y se compren algo de comer. Denles algo de comer, ustedes, les contestó Jesús. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y él los mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran y también repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de ti con el deseo de escuchar tu voz. Venimos delante de ti reconociendo que solamente tú eres suficiente. Solamente tú tienes la provisión que puede saciar nuestras almas. Solamente tú tienes ese pan que no solamente llena nuestro estómago, sino también nuestro corazón. Padre, yo quiero rogarte en esta mañana que, a pesar de mi debilidad, de nuestra incapacidad, tú puedas exaltar a Cristo en este texto. Padre, yo te ruego que la suficiencia, la compasión y la provisión de Cristo sean evidentes para nosotros en esta mañana. Ayúdanos a verlo con claridad en la Escritura. Ayuda a que nuestro corazón confíe cada vez más en su provisión. Ayúdanos a que cada día confiemos menos en nuestra suficiencia y en nuestros recursos y que entendamos que solamente el Rey provee todo lo que necesitamos. Yo te ruego que Cristo sea exaltado en esta mañana por tu gloria y el bien de tu pueblo. En su nombre oramos. Amén y amén. La gran mayoría de nosotros sabemos lo que es terminar una larga jornada de trabajo completamente agotados, cansados, con ganas de descansar y de tomar un tiempo para recuperar fuerzas. Y quiero que pienses por un momento en un tipo de trabajador muy específico. Quiero que pienses por un momento en un profesional de la salud, ya sea doctor, enfermero, cualquier profesional de la salud. Imagina que esta persona acaba de terminar una jornada larga de trabajo en la que ha pasado horas y horas y horas atendiendo urgencias médicas,
tomando decisiones difíciles para salvar la vida, lidiando con el dolor humano y con el sufrimiento de sus pacientes y sacrificando largas horas para servir a los demás. Y quiero que pienses que después de esta intensa y larga jornada de trabajo, este profesional de la salud finalmente llega al final de su día, se quita su bata blanca y se prepara para ir a casa. Y justo en ese momento, cuando se dispone a salir, llega una ambulancia con una gran cantidad de heridos. Este profesional que está agotado, que ya su turno ha terminado, al ver la gran cantidad de heridos decide quedarse un par de horas más. No porque no haya agotamiento, no porque de repente su cansancio se haya esfumado, sino porque al ver la gran cantidad de heridos se da cuenta de que la necesidad es urgente y es real. Y es en este momento, cuando vemos el agotamiento y la gran necesidad que hay de los pacientes, donde lo que impulsa a esta persona a seguir y a servir a los demás es su compasión, la necesidad de atender y servir a aquellos que están en gran necesidad. Ahora quiero que pienses por un momento en el texto que acabamos de leer, porque en Marcos capítulo 6 vemos algo parecido, pero infinitamente mayor. En Marcos capítulo 6, en estos versículos que acabamos de leer, no estamos viendo a un doctor o a una enfermera cansados después de una guardia de 24 horas. Estamos viendo nada más y nada menos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene toda autoridad, que tomó para sí naturaleza humana precisamente para esto, para compadecerse de aquellos que teníamos necesidad. Lo que Marcos capítulo 6 nos muestra es que Jesús es un rey, no que gobierna a la distancia y de forma indolente ante la necesidad humana, sino que es un rey que se compadece de los necesitados, que son como ovejas sin pastor. Marcos desea enviarnos un mensaje claro. Jesús, movido por su compasión, a pesar del agotamiento que él y sus discípulos puedan sentir, él ve a la multitud necesitada, afligida, perdida como oveja sin pastor, y hace lo que solamente un corazón compasivo puede hacer: proveer el alimento que tanto necesitan. Proveer el alimento espiritual y físico que esta multitud necesita. Y eso es exactamente lo que veremos en esta mañana. Vamos a ver la provisión del Rey. Vamos a ver una escena que nos va a mostrar no solamente la divinidad de Jesús, sino también su corazón compasivo. No solamente su autoridad y su majestad, sino también su cercanía para con aquellos que son necesitados. Así que quiero que leas conmigo nuevamente el texto que acabamos de leer, pero solamente los primeros versículos del 30 al 32. Mira cómo Marcos nos prepara en esta escena para mostrarnos la provisión y el corazón del Rey. Nos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron de todo lo que habían hecho y enseñado. Y la respuesta de Jesús es: vengan, apártense de la multitud, apártense de los demás. Vamos a ir a un lugar solitario a descansar un poco. Y mira la intensidad con la que Marcos describe la escena. Porque había muchos que iban y venían, tanto que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Nuestra escena comienza con el regreso de los discípulos. Estos 12 hombres que habían sido enviados por Jesús de dos en dos, quienes habían recibido la autoridad del Rey para predicar, para expulsar demonios, para sanar a los enfermos y para extender el reino de Cristo que había llegado. Marcos retoma este hilo narrativo después de este breve paréntesis que hace para mostrar al lector cuál es el costo del discipulado. Marcos acaba de narrar la trágica y sombría muerte de Juan el Bautista como un paréntesis para ti y para mí, para aquel que va a leer este evangelio y va a recordar que sí, Jesús nos llama con una misión, nos empodera, pero esa misión tiene un costo que Juan el Bautista pagó con su sangre. Y después de este sombrío
relato, Marcos va a retomar entonces la narrativa que empezó en el capítulo 6. Este envío de los 12. Ellos regresan a Jesús. Regresan hablando de todas las cosas que vieron, todo lo que experimentaron, todo lo que hicieron, todo lo que enseñaron, dando testimonio de cómo el poder de Dios se manifestó a través de ellos, salvando, sanando y liberando a muchos cautivos. Estaban eufóricos diciendo: Señor, hemos hecho todas estas cosas en tu nombre. No sabemos cuánto duró esta gira ministerial, no sabemos cuánto tiempo pasaron por todo el alrededor de Galilea predicando y enseñando. Marcos no nos da ninguna referencia temporal, nos dice simplemente que fue una jornada muy intensa. Tan intensa que las multitudes lo seguían, no solamente a Jesús, sino a los discípulos. Ellos también podían hacer ahora las cosas que Jesús hacía. Por eso en el versículo 31 nos dice que era tanta la intensidad del trabajo ministerial que ellos no tenían tiempo ni para comer. No sé si a ti te ha pasado en el trabajo, en la oficina, que has tenido que comer en 20 minutos frente al ordenador porque la carga de trabajo es muy intensa. Si nunca te ha pasado, gloria a Dios. Pero si te ha pasado, sabes a lo que me refiero. La gran cantidad de trabajo hacía que estas personas tuvieran que estar todo el tiempo atentas, sin ningún tipo de descanso y respiro para la necesidad más básica, comer. Y esta era una característica del ministerio de nuestro Señor Jesús. No es la primera vez que Marcos menciona un detalle así. En Marcos capítulo 3, versículo 20, ya vimos esto cómo ocurrió por primera vez. Jesús, después de tener una multitud, se nos dice en Marcos capítulo 3, que llegó a la casa y la multitud se volvió a juntar de nuevo allí, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Era algo constante. Meses y meses de jornadas intensas de trabajo. Miles de personas los estaban siguiendo. Todos estaban respondiendo. Muchos se arrepentían. Incluso la muerte misma estaba retrocediendo y siendo vencida con el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Era increíble cómo el reino de Jesús era evidente, cómo estaba aplastando las fuerzas de Satanás. Y es en este momento de tanto fruto ministerial que Jesús le propone algo inesperado a los discípulos. En el versículo 31 les dice: vengan, apártense de los demás y vamos a un lugar solitario a descansar un poco. ¿Tú te imaginas una aerolínea que decida suspender su servicio en medio de una temporada alta, donde el turismo está en su nivel más alto? ¿Te imaginas eso? ¿Cómo es que Jesús, en el momento en el que toda la gente está respondiendo en arrepentimiento y fe y están siendo liberados, cómo es que Jesús decide parar? ¿Por qué Jesús propone descanso en este momento en el que hay que aprovechar el momentum? Esta es la hora de plantar iglesias. La mies es mucha, los obreros son pocos y ahora mismo la mies está respondiendo: Señor, vamos a seguir. Pero el Señor para por una razón muy sencilla. Una razón que a veces leemos muy rápido en la Escritura. Tanto Él como sus discípulos necesitan descansar. Y este es un lado en el que vemos a un Jesús con un lado de su naturaleza que muchas veces pasamos por alto muy rápido. Jesús es humano. Y sí, nosotros estamos convencidos de la encarnación. Entendemos que Jesús vino a este mundo, tomó naturaleza humana, pero a veces olvidamos las implicaciones. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed. ¿Qué hacía Jesús en la barca en el capítulo 4 cuando estaba la tormenta? Estaba dormido. ¿Te imaginas el cansancio físico que debe haber sentido el Señor para dormir en medio de una tormenta? Nuestro Señor también necesitaba el descanso. De hecho, Él procuraba apartarse a lugares solitarios para orar. Al inicio de su ministerio fue así. Marcos nos lo mencionó ya en el capítulo 1, versículo 35. Después de estar con la multitud, echar fuera muchos demonios, temprano se iba a un lugar solitario a orar. Necesitaba ese tiempo lejos de la multitud, porque en su humanidad también sentía exactamente lo mismo que tú y que yo. Jesús buscaba este tiempo a solas, y en Marcos 6 lo que vemos es simplemente una invitación a los discípulos a decirles: vengan conmigo, vamos a este lugar solitario. Y es en este punto, amados hermanos y amigos, donde el evangelista comienza a crear una tensión narrativa. Porque estos discípulos han experimentado la fatiga del ministerio.
Estos discípulos no le dicen al Señor, no vamos a descansar. No, ellos inmediatamente se suben a la barca. Dicen, vamos a descansar, vámonos, vacaciones. Gracias a Dios, fin de semana largo, hay puente. Y es en este momento cuando Marcos comienza de una forma rápida a generar tensión en la historia. No es que Jesús no esté reconociendo la necesidad humana. Él los está invitando a una pausa que es muy necesaria en el ministerio, pero que rápidamente en la historia va a ser frustrada por la interrupción de la multitud. Mira la rapidez con la que Marcos interrumpe esta expectativa que los discípulos están creando de descanso. Mira el versículo 33. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quiero que pienses por un momento que tú eres uno de los 12 discípulos, acabas de venir eufórico por todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Jesús te dice, muy bien, vamos a descansar. Y en ese momento tú dices, al fin, vamos a comer, vamos a descansar, vamos a bajar la guardia, vamos a prepararnos mentalmente para no tener que estar sirviendo a los demás. Comienzas a esperar ese descanso tan anhelado y que puede ser justificado, y de repente, tan pronto como llegas a la otra orilla, lo que te encuentras es a la multitud. Yo no sé si así te ha pasado, pero cuando estamos cansados solemos estar más irritables. Cuando no has dormido, cuando estás cansado mentalmente, físicamente, y alguien viene a pedirte un favor, lo primero que tú dices es, o lo primero que piensas quizás, a mí me pasa, no puedes esperar eso hasta mañana. ¿Se está muriendo alguien? ¿No? O sea, que puede esperar mañana. Es normal. Necesitamos el descanso. Si eres uno de los discípulos, seguramente pensarías, no se bajen, que Jesús seguramente nos va a decir que echemos marcha atrás y vayamos a otro lugar solitario, porque definitivamente ya esto no es un lugar solitario. Ahora hay una multitud aquí. ¿Qué va a pasar ahora con esta tensión de la necesidad de descanso que tienen los discípulos y esta interrupción repentina que Marcos nos presenta con la multitud? ¿Cómo va a reaccionar Jesús? Después de todo fue su idea. Él fue el que nos dijo que fuésemos a descansar. Es su plan el que está siendo frustrado, no es el mío. Jesús es el que está proponiendo el descanso. ¿Cómo va a reaccionar? A mí me sorprende mucho la forma en cómo Marcos describe a la multitud. Estaban tan atentos a cada movimiento de Jesús y los discípulos que los reconocieron tan pronto salieron. Es decir, imagina una multitud de miles de personas y tú te das cuenta cuando 12 individuos salen de la presencia de la multitud. Eso quiere decir que los tenían identificados en cada momento, y tan pronto vieron que salieron los discípulos, dijeron, allá van los discípulos, Jesús tiene que estar con ellos. ¿Y cuál fue la reacción? No fue, subámonos en otra barca y hagamos una competencia. Fue, ¿no hay barcas disponibles? Pues echemos a correr. Sea la distancia que sea. Y de hecho hay muchas opiniones en cuanto al versículo 33, porque la distancia en tierra era el doble que la distancia por mar. Eran como unos 6 kilómetros y unos 13 kilómetros aproximadamente. ¿Te imaginas correr 13 kilómetros y llegar antes que una barca que tiene que recorrer 6 kilómetros? Hay muchas opiniones con respecto a esto. Pero creo que el punto de Marcos es mostrarnos la gran necesidad que tenía la gente. La forma en cómo ellos estaban tan desesperados por estar con Jesús y con sus discípulos, que no les importó tener que correr. El texto no es claro y no nos dice que toda la multitud llegó antes que los discípulos y que Jesús. Probablemente los más jóvenes habrán llegado antes, tenían más fuerza para correr. Pero el punto aquí, amados, es que ahora Jesús y sus discípulos se confrontan con una tensión. Después de meses de jornadas intensas de ministerio, sin poder siquiera tener tiempo para comer, se enfrentan ahora nuevamente con una nueva demanda ministerial. La pregunta es, ¿cómo va a responder el rey? Seguramente los discípulos, después de ver la multitud, voltearon su mirada y dijeron, ¿qué vas a hacer? Mira cómo responde el Señor. Mira el versículo 34. Al desembarcar,
Jesús vio a una gran multitud. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Es aquí donde Marcos nos muestra el corazón del Rey. Es aquí donde vemos que Jesús no reacciona como tú y yo lo haríamos, de una forma irritable a la necesidad de las personas. A pesar del agotamiento, a pesar del cansancio, Jesús es movido por algo mucho mayor que el agotamiento físico. Él es movido por su corazón compasivo que lo lleva a proveer un pastoreo a estas personas. La gran necesidad que estas personas tenían era porque estaban completamente perdidas. Jesús no las ve como un obstáculo para sus planes. Bueno, yo tenía ahora una reunión íntima de discipulado y de liderazgo cristiano con los 12. Y ahora esta multitud nos está interrumpiendo esta reunión, donde yo iba a recalibrar la visión de la iglesia y de informarle a los discípulos cuáles eran los próximos pasos para seguir estableciendo el reino y derrotar a Satanás. Él no los ve como un obstáculo a su plan, que ahora, bajo su propia providencia, está siendo frustrado desde el punto de vista humano. Pero amado lector y amado hermano y amigo, no te confundas, esto no es una sorpresa para Jesús. Es el mismo Señor el que está creando esta tensión en la narrativa. Es el mismo Señor el que está llevando a sus discípulos a este punto en el que ellos también tienen que pensar cómo vas a reaccionar. La Biblia describe a estas personas como ovejas sin pastor. Tú y yo no estamos acostumbrados a la vida en el campo. Pero una oveja sin pastor es una oveja que probablemente vaya a terminar muerta. Por muchas razones. En primer lugar, no tiene orientación ni guía. Se va a perder. Y cuando se pierde, a lo mejor no va a encontrar comida. A lo mejor se va a herir metiéndose por lugares que son peligrosos. O a lo mejor se va a exponer como presa fácil a depredadores que van rápidamente a gozar de un festín. Estofado de oveja. No tiene un protector, no tiene un guía, no tiene alguien que salga a defenderla y alimentarla y a curarla cuando ella, por su propia naturaleza de oveja, se hiera por las decisiones que toma. Jesús ve a estas personas y las ve de la misma manera. Personas que han sido heridas por el pecado y por sus consecuencias. Ante tal imagen, el rey pastor siente una profunda compasión por ellos. Ahora, mira el texto, dice que eran como ovejas sin pastor. Lo que está diciendo Marcos no es que no había líderes religiosos ni espirituales en Israel en aquel entonces. Claro que lo sabía. ¿Quiénes eran los líderes religiosos y espirituales de Israel en los tiempos de Jesús? Los escribas y los fariseos. Eran aquellos que se supone que debían guiar al pueblo en la obediencia a la ley y en la piedad. Pero Jesús los va a describir a ellos como personas de las que hay que cuidarse. En Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, dice: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en la plaza. Les encantan los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, que devoran la casa de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En otro evangelio, Jesús los describe como ciegos guías de ciegos. Y esto nos muestra algo interesante. Tener un mal líder religioso o espiritual es igual a no tener ningún líder. Tener un mal pastor es igual a no tener un pastor en absoluto. Porque un pastor lo que hace es cuidar, proveer, proteger. Tener un mal pastor lo que va a hacer es que va a trasquilar a las ovejas para su propio beneficio. Están en el mismo peligro como si estuvieran solas. Y esto es lo que mueve el corazón de Jesús, esta gran necesidad por parte de la gente. Verás, la propuesta de Jesús de descanso no es el punto principal de la historia. Es simplemente el pasillo por el cual Marcos nos está llevando a esta tensión para decir, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Necesita descansar. Pero ¿qué es lo que mueve a Jesús, a pesar de su humanidad,
Jesús nos va a mostrar cuál es su corazón por medio de su provisión. Marcos está generando esto de manera intencional. Jesús es aquel pastor rey que provee alimento para las ovejas perdidas de Israel. Ahora, hay dos cosas que debemos destacar de este pasaje. En primer lugar, quiero que veas quién es el que toma la tarea de pastorear. Los discípulos ya tenían ahora experiencia pública de ministerio. Jesús no les dice, venga muchachos, vamos a hacer grupos pequeños de 500 personas y cada uno va a tomar 500 personas, nos los dividimos y entonces vamos a hacer esto mucho más rápido. No les dice, venga, ustedes por aquí, yo por acá, y así nos dividimos la multitud de manera que la carga de trabajo sea menor y podamos terminar con esto rápido para que entonces podamos descansar. Mira, Jesús intencionalmente ya ha perdido de vista el descanso y el enfoque está completamente en cómo Él toma para sí la tarea de pastorear a estas personas. Y amados, yo estoy convencido de algo. Jesús en este pasaje está mostrando el cumplimiento de lo que Ezequiel profetizó cientos de años atrás. El profeta Ezequiel en el capítulo 34 dijo que el Señor Dios dijo que Él mismo vendría a pastorear a sus ovejas, que Él mismo las buscaría y las apacentaría Él mismo. Y en el capítulo 37, versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. Marcos capítulo 6 nos muestra claramente el cumplimiento de esto. El rey ha venido a pastorear, a proveer un pastoreo compasivo por aquellos que están perdidos. Jesús provee guía y alimento. Él toma para sí mismo esta responsabilidad porque su corazón compasivo tiene esta naturaleza. Pero el segundo aspecto que resalta el texto es, ¿qué hace Jesús para pastorearlos? Me parece interesante que Marcos no mencione precisamente en este momento cuando está con la multitud la expulsión de espíritus inmundos ni la sanación de enfermos. Hasta este momento lo ha mencionado cada vez que Jesús está con la multitud. Hay tres cosas que Jesús siempre hacía. Les enseñaba, expulsaba muchos demonios y sanaba muchos enfermos. Constantemente Marcos nos ha estado contando que esa es la dinámica de ministerio en Jesús. Todo el tiempo, cada vez que está con la multitud hacía estas tres cosas. Y en esta en particular, Marcos se enfoca únicamente en la enseñanza. Dice el texto que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas sin pastor. ¿Y cómo responde? Comenzó a enseñarles muchas cosas. La respuesta de Jesús es enseñar la palabra de Dios a estas personas que están necesitadas. ¿Habría enfermos? Seguro. ¿Habría personas con heridas? Seguro. ¿Habría endemoniados? A lo mejor, siempre había en la multitud. Pero ¿cuál fue el enfoque de Jesús? No fue la señal, no fue el milagro, aunque habrá milagro al final de la historia, pero fue la provisión del alimento espiritual que estas personas necesitaban. Creo que esto es una clara referencia a lo que dice Deuteronomio. En el capítulo 8, versículo 3, Moisés dice, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Cuando vemos a una persona en necesidad, lo primero que pensamos es la necesidad física y aparente que está frente a nosotros. Pero el Señor Jesús, el pastor de las ovejas, Él conoce cuál es la necesidad real. A veces las personas vienen con un problema y la verdad es que el problema no es el problema en sí, sino simplemente el síntoma del verdadero problema del corazón. El pan es necesario. Nadie está negando la necesidad de comida y alimento. De hecho, Marcos la está enfatizando. Dice, esta gente no podía ni comer. ¿Pero qué hace Jesús? Les predica, les enseña. El pan puede sustentar el cuerpo, pero te pregunto, ¿qué puede sustentar tu alma? ¿Qué es aquello que puede sostener tu corazón en los momentos cuando todo en la vida está temblando? ¿Qué puede darte seguridad cuando la vida se llena de incertidumbre? ¿Qué puede darte esperanza cuando todo a tu alrededor se derrumba? ¿Dónde puedes conseguir consuelo cuando la pérdida y el dolor inundan tu vida? No es en el pan físico, créeme.
El pan físico llena el estómago, pero jamás calmará las aflicciones del alma. Este es un pasaje de Ezequiel 34, el que creo que Jesús está cumpliendo en este pasaje. En el versículo 14, escucha lo que dice. Este es Dios hablando. Yo las apacentaré en buenos pastos, y en altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. El rey pastor, lleno de compasión por la multitud, les da lo que ellos más necesitan, su palabra, su instrucción, los alimenta con su enseñanza y su sabiduría. Y cuando las personas vienen con enfermedades, demonios por expulsar, Jesús viene y calma sus almas con la palabra. El rey provee un pastoreo compasivo al dar al pueblo la palabra de Dios. Esta es la primera provisión que Jesús hace. Es lo primero que Él ofrece. Es lo mejor que Él ofrece. Pero ¿qué ocurre cuando la necesidad ya no es solamente espiritual? ¿Qué pasa cuando realmente hay necesidades físicas que deben ser atendidas? Es aquí cuando Marcos comienza a incrementar esta atención. Verás, hay algo que Marcos nos está queriendo comunicar que hasta el momento ha pasado desapercibido. Los discípulos de Jesús fueron enviados al principio del capítulo 6 con toda autoridad. ¿Te imaginas poder expulsar a Satanás y sus demonios? ¿Te imaginas tener la autoridad para poder sanar a cualquier enfermedad en el nombre de Jesús? ¿Te imaginas predicar y que miles vengan a ti en arrepentimiento y fe? Pero de repente los discípulos están confrontados ahora con una realidad que no esperaban. No solamente hemos sido advertidos del costo del discipulado con la muerte de Juan el Bautista, con el costo de seguir al rey, ahora van a ser confrontados con la insuficiencia propia. Es decir, hay una realidad física que refleja la realidad espiritual. Los discípulos se ven ahora a una multitud, ellos están hambrientos, no pensaban que iban a ese lugar a alimentar a la gente, pensaban que ellos iban a ese lugar a comer. ¿Y qué ocurre? Jesús se pone a predicar por horas y horas y horas. Y es entonces cuando los discípulos dicen, en el versículo 35, y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren algo para comer. Los discípulos ven una necesidad real. Ya se está haciendo de noche. Nos hemos venido a un lugar desierto, a un lugar lejano y solitario. Esta gente nos ha seguido. Por consideración a la multitud, déjalos que se vayan. Es hora de terminar el culto. La gente tiene que comer. Mira la respuesta de Jesús. Versículo 37. Denles ustedes de comer. Quiero que pienses en esto un momento. Jesús te dijo cuando te envió que no llevaras nada de dinero ni pan para el camino. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 8. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto. Y de repente, estos discípulos que no llevan provisiones ni para ellos mismos, son ordenados por Jesús que alimenten a una multitud. Jesús está intencionalmente creando esta tensión en los discípulos, porque quiere mostrar quién es Él. Quiere revelar la suficiencia suya, no la de sus discípulos. Y entonces una respuesta de los discípulos que dice, ¿quieres que compremos 200 denarios de pan y le demos a toda esta gente? Pero ¿de dónde si no tenemos dinero? Tú nos dijiste que no lleváramos dinero, te hicimos caso. ¿Cómo ahora nos pides que alimentemos a la multitud? ¿Cómo ahora nos pides que nosotros atendamos una necesidad que ni siquiera podemos cubrir en nosotros mismos? Ellos tenían razones para este comentario. Era lógico lo que estaba diciendo.
Pero el Señor Jesús vuelve a responder a la incredulidad de los discípulos. En el versículo 38 Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y averigüen. Y el texto no nos dice de dónde vienen los panes, ni los peces. Si usamos pasajes paralelos, en el Evangelio de Juan se nos dice que un muchacho provee los panes y los peces. Marcos omite ese detalle por completo, porque lo importante no es de dónde vienen, lo importante son 5 panes y 2 peces para una multitud. En otro evangelio se nos dice que los discípulos dijeron: tenemos esto, pero ¿qué es esto para tanta gente? En otras palabras, independientemente de lo que podamos recolectar entre todos, no va a ser suficiente, Jesús. Y es aquí donde la provisión del Rey nos muestra no solo su corazón compasivo, sino su suficiencia. Jesús acaba de pastorear a la gente con compasión, hablando de la palabra de Dios. Pero ahora va a proveer un pan que es suficiente, que no depende de los recursos de los discípulos, que no depende de la estrategia económica de los discípulos, que no depende de cuánto ellos pueden recolectar en tan poco tiempo. Depende únicamente del poder y la suficiencia del Rey que provee para la necesidad del ser humano. Y mira lo que dice el resto del texto. Versículo 37. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús le dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Entonces Jesús comenzó a repartir los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a toda la multitud. Y también repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Este texto está omitiendo a las mujeres y niños que estaban presentes, porque no era algo que culturalmente se hacía. Estamos hablando de 5,000 hombres. Si cada uno llevaba a su esposa y por lo menos un hijo, ya estamos hablando de 15,000 personas, aproximadamente. Algunos dicen que quizás había hasta cerca de 30,000 personas presentes, no lo sabemos. Pero alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, créeme que matemáticamente no es posible. No importa cuán finito cortes los pedazos. No importa cuánto rayes ese pan, no va a alcanzar. Quiero decirte cuál no es el punto de este texto. El punto de este texto no es el milagro en sí. No es la fe de los discípulos. El punto de este texto no es: trae lo poco que tengas y vete con una cesta llena. Las 12 cestas que recogieron no era el premio a la fe de los discípulos. Esto no es una simbología del diezmo. Mira, da 5 panes, 2 peces y Dios te da una cesta llena. Tampoco es un contraste entre la escasez de los recursos y la fe y la disposición que tienes a compartir con los demás. El punto de este pasaje es la suficiencia del Rey, que es capaz de alimentar a una multitud a pesar de la insuficiencia de sus discípulos. ¿Por qué cree Jesús que le dice a ellos: denle ustedes de comer? Inmediatamente, ¿qué crees tú que viene a la mente de los discípulos? No podemos. ¿Cómo los vamos a alimentar nosotros? Jesús les pudo haber dicho: no te preocupes, yo lo tengo bajo control, recuerda que yo soy Dios, siéntate, yo me encargo. Jesús pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Quería demostrar que el único que es suficiente para pastorear el corazón del ser humano, satisfaciendo cada una de sus necesidades, es el Rey, nadie más. Los 12 han mostrado un claro ejemplo de incapacidad ministerial, de incredulidad. Tampoco este texto habla de la fe de la multitud. La multitud no tenía ni idea de lo que estaba pasando. La multitud fue allá desesperada, a lo loco,
a ver qué nos encontramos, necesitamos ver a Jesús y ya veremos qué pasa. El patrón, amados hermanos, es muy fácil de reconocer si entendemos lo que ocurre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios saca a su pueblo al desierto, un lugar solitario, donde no hay posibilidad de conseguir alimento. Los pastorea por medio de su escogido Moisés y provee de forma milagrosa maná del cielo abundante para un pueblo necesitado. Esto es lo que Jesús está haciendo, revelando su identidad, llevando a la multitud a un lugar solitario, pastoreándolos con su palabra, así como lo hizo Moisés con la ley, y luego proveyendo Él un pan que ellos no conocían, un pan que ellos no podían producir. El punto es que el rey provee porque el rey es suficiente. Y es significativo que recogieran 12 cestas. Estas 12 cestas no es el premio de los discípulos, no es la cesta de Navidad por su trabajo. Estas cestas representan las 12 tribus de Israel que fueron alimentadas en el desierto. Aquellas que salieron a ese lugar solitario sin saber a lo que iban, pero que recibieron esa provisión de Dios. Esto es exactamente lo que Jesús está haciendo. Él proveyó a pesar de la incredulidad y la ignorancia de los apóstoles. Y amados hermanos, hemos visto a lo largo de este pasaje que Marcos no nos está contando simplemente una historia de un milagro maravilloso. ¡Wow! No se acabó el alimento. No nos está contando una historia bonita sobre un milagro impresionante. Él nos está llevando paso a paso para que contemplemos quién es Jesús. Es el Rey suficiente que pastorea a su pueblo. Jesús le hace una invitación a sus discípulos a pausar, a detener toda actividad ministerial, pero esta invitación se ve frustrada por una multitud necesitada. Hemos visto cómo Jesús responde ante esta aparente frustración de sus planes, de su deseo de proveer descanso para los suyos. Él responde con compasión, proveyendo alimento espiritual y pastoreándolos. Jesús no ve a la gente como una molestia, la ve como aquellos que deben ser el objeto de su amor y su compasión. Y en tercer lugar, vemos cómo Jesús da un pan que es suficiente para todos. En un lugar desierto, con pocos recursos, discípulos incapaces, el Rey provee alimento abundante para todos. Todos comieron, todos quedaron satisfechos. Pero ¿sabes qué? Hay algo en la historia que debe dejarnos inquietos. Hay algo que Marcos no está cerrando con contundencia. Simplemente dice, y los que comieron eran como 5,000. Pero no habla de transformación. De hecho, si sigues leyendo el Evangelio de Marcos, en el mismo capítulo 6, en el versículo 53 se nos dice que los discípulos no entendieron lo que ocurrió en este milagro. Mira lo que dice. Versículo 52, perdón. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En otras traducciones dice que su corazón estaba endurecido. Es decir, no entendían lo que acababan de ver. No se daban cuenta de lo que Jesús acababa de revelar ante sus ojos. La multiplicación de los panes es simplemente mostrar la suficiencia de Jesús en proveer alimento, pero no es el único alimento que Jesús provee. Este pan se acabó. De hecho, mira lo que dice el versículo 45. Jesús, después de alimentarlos, Él sí despide a la multitud. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, después de que todos comieron, recogieron los pedazos, versículo 45, enseguida Jesús hizo que todos subieran a la barca y fueran adelante de Él, mientras Él despedía a la multitud. Es decir, Jesús sí luego despacha a la multitud para que se vayan, después de haberlos alimentado. Estas personas volverían a tener hambre al siguiente día. La historia no termina allí con un final conclusivo por una razón muy sencilla. El pan que Jesús va a proveer al final va a ser Él mismo. Verás, la provisión del Rey es su palabra, su alimento, pero en última instancia el Rey Jesús se provee a sí mismo, se da a sí mismo a su pueblo
para salvarlos de sus pecados, rescatarlos y otorgarles el perdón que tanto necesitan. Ya no ofrecería pan con sus manos a través de sus discípulos, sino que en la cruz Él ofrecería su propia carne, su propia vida, para pagar por el precio de nuestra liberación del pecado. Este mismo Jesús que tuvo compasión de la multitud es el mismo que alimentó a Israel en el desierto y el que más adelante caminaría a Jerusalén dispuesto a morir por los suyos. Amado amigo, la pregunta aquí en este texto no es qué tan grande es tu fe. La pregunta en este texto no es si tú estás dispuesto a compartir lo poco que tienes para bendecir a otro. La pregunta aquí es ¿de qué pan te estás alimentando? ¿De dónde viene tu provisión? Y no me refiero a físico. Me refiero a aquella provisión que solo puede satisfacer el alma. ¿Dónde estás buscando tú tu satisfacción, tus deseos? ¿Dónde estás buscando tú tu gozo, tu plenitud? ¿En un pan físico que hoy está y mañana perece? ¿O en aquel pan que solo puede saciar tu alma, Cristo mismo? Jesús se ofrece como el rey pastor que puede guiarte. Tú y yo somos como ovejas sin pastor. Y Él vino no a cambiar tu circunstancia en esta tierra, sino a calmar todo el tumulto que hay en tu alma, ofreciendo perdón, misericordia y reconciliación. Si esto es algo que tú quieres conocer a mayor profundidad hoy, a mí me encantaría hablar contigo al final del culto. Me encantaría mostrarte cómo en la Biblia Jesús finalmente hace la provisión final para el perdón de nuestros pecados. Cristo se ofrece a sí mismo como pastor y rey para darte vida eterna. Pero, amada iglesia, también hay algunas formas en cómo nosotros debemos entender y aplicar este texto. Aquellos que ya disfrutamos de esa comunión con nuestro Rey Pastor, aquellos que ya hemos sido beneficiados de su sacrificio. También hay cosas en este texto que son útiles para nosotros. En primer lugar, quiero que veas que Marcos no presenta la interrupción como algo negativo. Marcos no está diciendo Jesús es un mal líder cristiano porque no supo escoger el lugar para descansar. No, Marcos quiere que nos enfrentemos a esa tensión de la interrupción inesperada. Porque, amado creyente, hay interrupciones inesperadas que son completamente legítimas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Jesús decide revelarse a sí mismo y su suficiencia. La interrupción no señala una mala planificación, sino que a veces es el escenario donde el Rey Jesús decide actuar. Esto no nos llama a glorificar el agotamiento y el nunca dormir. No, nos llama a entender que incluso cosas que son justas y necesarias, Jesús las puede interrumpir porque lo que manda es su misión, su soberanía, no nuestra necesidad. Pero en segundo lugar, este texto nos llama a confiar en la suficiencia del Rey, no en la tuya. Nos llama a no ver mis recursos, mi disponibilidad, sino su poder y su autoridad. Jesús les pide a ellos que hagan algo que no pueden hacer porque quiere mostrar que Él sí puede. Así que aceptamos las interrupciones que son legítimas, pero también confiamos en la suficiencia de Cristo que provee para todas las necesidades espirituales y físicas. Y en tercer lugar, amados, mira cómo Jesús organiza las prioridades en su ministerio. Siempre, en primer lugar, la enseñanza y la predicación. Ante una multitud hambrienta y necesitada, lo primero que Jesús hace es enseñarles. ¿Por qué? Porque la necesidad más importante del ser humano es escuchar la voz de Dios. Es saber lo que dice en su palabra. No es escuchar cómo pueden cambiar su situación. No es escuchar cómo pueden invertir mejor en la bolsa. No es cómo pueden ser más efectivos. No, lo más importante para un ser humano, aunque eso sea importante, es saber lo que Dios dice en su palabra y cómo nosotros podemos obtener la vida eterna.
Y esta mañana hemos visto el corazón del rey, un rey que no gobierna en la distancia, sino que por su compasión es movido a proveer todo lo que el pueblo necesita. Y esto es alimento físico, pero principalmente alimento espiritual. Amados, mi oración es que cada día confiemos más en la suficiencia y la compasión de Cristo y no en nuestra propia suficiencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque este texto nos confronta con una realidad a la que no podemos escapar. Nosotros como seres humanos somos finitos, limitados, luchamos con el agotamiento, necesitamos descanso, pero en medio de todo ello encontramos la suficiencia de tu perfecto Hijo Jesucristo, el único que puede traer verdadera consolación, verdadero descanso. Él es nuestro descanso, Él es nuestro alimento, Él es nuestro Rey y Pastor. Padre, usa tu palabra por medio de tu Espíritu para convencer y atraer nuestros corazones a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.